Hola, soy Xavi Climent, influencer y colaborador en algunas ocasiones de Espejo Público. He visto un vídeo de una chica catalana que se dirige a los partidos del 155 y a los partidos indefinidos, donde explica que las raíces de su abuelo eran extremeñas y que no hablen en nombre de los catalanes que tienen orígenes españoles, porque ella es independentista. Este tipo de vídeos deberían verlo todos los españoles, para enterarse realmente de lo que es Cataluña, lo que está sucediendo y lo que pensamos muchos catalanes. En estos momentos hay quien le interesa lanzar mensajes falsos con fines puramente electoralistas y que la gente se crea estas mentiras de supremacía o de raza superior catalana. Miren, para encontrar los primeros apellidos catalanes en Cataluña, la raza pura, según se refiere principalmente Ciudadanos, debemos ir al número 26 de la lista. Antes tenemos los Garcías, los Pérez, los Sánchez, los Martínez. Vila, el número 26, es el primer apellido catalán. ¿Qué significa esto? Pues significa que mucha gente catalana tiene o tenía familiares que vinieron de otras comunidades españolas. Sin ir más lejos, mi bisabuela era aragonesa y tuvo que venir a Cataluña a servir a una casa de muy jovencita porque allí no había trabajo. A mi bisabuela le encantaban las jotas y cuando se le preguntaba, ella decía, yo soy aragonesa, pero estaba muy agradecida de Cataluña porque aquí había tenido a sus hijos y había podido ganarse la vida. Su apellido era Almuzara, probablemente, por tanto, de descendencia árabe. Porque ya veis la raza pura que puedo ser yo y muchos catalanes. Mi bisabuelo, por parte de padre, era valenciano, por tanto, tampoco era catalán de origen. La mayoría de catalanes somos, en términos de Harry Potter, sangres sucias. No somos catalanes de 8 apellidos, de estirpe. Y cuando alguien hace referencia a que somos o nos creemos una raza superior, está faltando no solo a la verdad, sino todavía peor, está faltando el respeto a la memoria de nuestros antepasados. ¿Creéis que no sería mucho más fácil obedecer y ser sumisos a los órdenes del imperio de la ley, del Estado español, de los jueces? A decir, es igual, conformémonos, resignémonos a este sistema. Un sistema que cada vez nos recorta más de nuestros derechos humanos, que nos trata como individuos y no como personas. Además, si el resto de españoles no lucha para cambiar el sistema, ¿por qué tenemos que hacerlo nosotros los catalanes? Que lo hagan ellos. Eso sería lo fácil y lo cómodo. Pero ¿saben una cosa? Por nuestras venas corre sangre de gente muy luchadora y muy trabajadora. ¿Española? Sí, española. Para nada elitista. Gente humilde que nos enseñaron, con su ejemplo, a defender y luchar por la dignidad, la igualdad y por nuestros derechos. Derechos que tanto nos ha costado obtener y ahora, aunque no os deis cuenta, pretenden quitarnos. Nuestros antepasados, seguramente, aun no siendo catalanes de origen, estarían muy orgullosos de que ahora nosotros defendamos donde vivimos, de donde son nuestros hijos y donde nuestras familias han hecho sus raíces. Tened presente una cosa. Si nosotros podemos vivir ahora dignamente, no es por España, esa España grande y libre, ni por todos los gobiernos que han habido en España. Es por el sacrificio de esas personas luchadoras que con tristeza decidieron emigrar o enviar a sus hijos fuera de su tierra natal en busca de una vida mejor. Por tanto, no le debemos nada a España, absolutamente nada. Se lo debemos a nuestros antepasados, a nuestros abuelos, a nuestros padres. Los países, las naciones, los estados no son nada. Lo importante son las personas que viven y trabajan en ella. Y no puede haber estado, gobierno o juez que decida por nosotros qué es lo que debemos ser o sentir. Somos catalanes, guste o no guste, y muchos queremos una república. Y no sabemos si somos la mayoría porque dan miedo las urnas. Muchos García, Pérez, Sánchez defienden una república catalana.
¿Por qué un castellano hablante no puede querer la independencia? ¿No se trata de vivir mejor? ¿Qué nos ha ofrecido y qué nos está ofreciendo este Estado español? Yo solo diré lo que nos ofrece. Nos ofrece represión, nos ofrece humillación, nos ofrece paro, nos ofrece incertidumbre en las pensiones, deuda, impuestos y sobre todo miedo. Miedo. Nos quieren meter miedo para que renunciemos a lo que queremos ser. Si los españoles queréis seguir igual y no veis la necesidad o no queréis cambiar el sistema, me parece muy bien. Es vuestra elección. Pero respetad una gran parte de catalanes que han dicho basta ya, que le hemos dicho, pero ¿qué os habéis creído? ¿Cómo un tribunal constitucional fuertemente politizado puede tener más peso que un parlamento catalán y un congreso de los diputados? ¿Me lo pueden explicar, por favor? Después debemos oír que somos unos golpistas y lo que se hizo en Cataluña es un golpe de Estado. Miren, quien hizo el golpe de Estado fue quien no respetó las normas de juego que nos habíamos establecido entre todos. El estatuto había seguido todas las normas legales, todos los trámites establecidos en la Constitución. Al tumbarlo, rompieron el marco constitucional, porque despreciaron la voluntad de un pueblo, que votó en un referéndum. Faltaron a la Constitución, sí, faltaron a la Constitución, porque ésta defiende en su preámbulo, en el punto número 4, proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas, sus tradiciones, lenguas e instituciones. Esto lo dice la Constitución. Por tanto, tumbando el estatuto, este Estado no protegió a un pueblo de España, ni a sus instituciones. Menospreció la voluntad de los catalanes. Quien cometió el golpe de Estado, quien se saltó la Constitución, fue el Tribunal Constitucional. Y a partir de este momento, este tribunal no puede ser imparcial con sus decisiones respecto a los catalanes, porque ya no está legitimado a tomar decisiones. Quien está dividiendo a los catalanes no es Puigdemont ni los independentistas. Es quien para ganar unas elecciones en España clasifica a los catalanes según sus apellidos y su procedencia. A mi abuela no la discriminaron nunca porque su madre era aragonesa, ni la llamaron charnega, ni a mi abuelo por tener un padre valenciano. Los únicos que están dando importancia a los apellidos y recordándoles que son charnegos para crear división y diferenciación entre catalanes, sois el bloque del 155, porque el independentismo lo que quiere es construir una república sin diferenciaciones, con todos los catalanes, sean de donde sean y donde vengan. Para poder ser una sociedad más plural, Cataluña siempre ha sido un lugar acogedor y tolerante. El independentismo no entiende de lenguas, ni de razas, ni de cultura. El independentismo pretende cambiar el sistema que algunos necesitan para seguir alimentando a los más ricos, para que todo siga igual. Algunos partidos no son más que lacayos que pretenden crear un conflicto para seguir disfrutando de sus privilegios y el de sus colegas. El problema no es el independentismo. El problema es que cuando nosotros no estemos, ya no tendrán excusas y no podrán desviar la atención de la gente. Y entonces, y solo entonces, sí que iréis a por ellos. Muchas gracias.